Hola hermanos a todos. Hoy vamos a continuar esta serie que estamos estudiando acerca de este evento de la Navidad. Hoy sería nuestro tercer domingo. Estuvimos hablando la primera semana de todo lo relacionado con lo que es este hermoso regalo. Después, la semana pasada estuvimos hablando qué significa Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y hoy tengo la intención que podamos simplemente disfrutar el relato del nacimiento de Cristo. Y vamos a estar para eso en el libro de Lucas, vamos a estar en el capítulo 1. Este relato que a lo mejor algunos de ustedes ya han leído muchas y tantas veces, me gustaría que el día de hoy pudiéramos volver a leerlo y que pudiéramos disfrutar y recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque hoy podemos nuevamente estar aquí juntos, Dios, y nuevamente podemos escuchar tu palabra, Dios, porque pudimos cantar y recordar y bendecirte, Dios, y confesar con nuestra boca que te amamos, que te agradecemos por lo que has hecho, Padre. Y hoy nuevamente queremos abrir tu palabra, Dios, y queremos rogarte que tú puedas llenar nuestro corazón con tu presencia, que puedas llenar con tu espíritu y que puedas traer esa paz, ese agradecimiento por lo que has hecho. Bendito eres, Dios. Amén. Vamos al libro de Lucas, hermanos. Lucas capítulo 1. Y Lucas lo dice mejor, o intenta decir, bueno, lo dice mucho mejor de lo que más bien yo lo intenté decir. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas dice, ya muchos lo hicieron, ya como resumiendo, ya ustedes ya leyeron lo que escribió Mateo, ya leyeron un poco de lo que escribió Juan. Dice, muchos han tratado de poner el orden de la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Dice, tal como ellos que estuvieron con Jesús, los apóstoles. Versículo 3, ¿lo podría leer alguien? Me ha parecido también a mí, y es lo que vamos a hacer el día de hoy, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, a pesar de que ya lo hemos escuchado muchas veces. Dice, escribírtelas por orden. Y dice, oh excelentísimo Teófilo. Y Lucas está dirigiendo este libro, como algunos ya lo hemos escuchado, lo hemos leído, a este individuo, a este personaje llamado Teófilo, que algunos mencionan que pudiera ser simplemente un seudónimo para proteger la identidad de algunos cristianos en ese tiempo que había persecución. Y Teófilo significa amante de Dios, entonces está dirigido a un grupo de creyentes que amaban a Dios. O muchos también creen que Teófilo era el amo de Lucas, porque en esa época, a pesar de que los médicos siempre han sido personas sumamente importantes, en esa época no era tan bien remunerado. Entonces la mayoría de los doctores en esa época eran esclavos, entonces tenían siempre pues un dueño, ¿no? Ahora parecía que es al revés, somos nosotros los esclavos de los médicos porque cobran bien caro algunos, pero en esa época al revés. Entonces algunos piensan que Teófilo pudiera ser el dueño de Lucas, pero creo que a mí me gusta mucho el poder pensarlo de esta forma. El nombre significa amante de Dios y creo que es dirigido a todos los que amamos a Dios. Dice, me ha parecido bien, oh excelentísimo Teófilo, escribírtelas por orden. ¿Por qué es importante? Para que el próximo domingo que vamos a estar celebrando, cenando, dice, conozcas bien la verdad de las cosas y que no me salgan con que el verdadero espíritu navideño está en Santa Claus o en los regalos o el amor.
Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y Lucas reconoce que las personas, o a quien estaba dirigiendo, lo sabían, pero era importante que no solamente lo supieran y que fuera una instrucción, sino que fuera algo en lo que su corazón se aferrara con fervor, la verdad de las cosas. Entonces, Lucas empieza a ordenarla y describirla. Lucas era un médico, era una persona bastante meticulosa y ordenada, y las empieza a describir. Versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Y cuando empezamos el relato navideño, lo primero que tenemos que acordarnos es que eran días oscuros completamente. Eran días completamente difíciles porque estaba reinando esta persona Herodes, que era una persona a la cual todos le tenían miedo. Porque era una persona que amaba tanto el poder y estaba tan asustado de que se lo quitaran, que cualquier como pequeña muestra de que alguien aspiraba a quitarle algo de poder, él pues se volvía loco, asesinó a una de sus esposas, asesinó a sus hijos, había dicho que después de que él muriera, él quería que mataran a todos sus generales y capitanes y lo enterraran con ellos, ¿no? Entonces era una persona totalmente despiadada, era una persona que tenía varios complejos, se dice la historia que era un hombre muy bajito de edad y que debido a eso había construido grandes obras para poder mitigar esos complejos que él tenía. Entonces está aquí Herodes, un hombre malvado, y que recordamos más adelante manda a asesinar a todos los niños simplemente por el hecho de saber que alguien iba a nacer y le iba a quitar el reino. Entonces dice, hubo en los días de Herodes. Y podríamos decir, o a veces podríamos pensar, ¿y qué vamos a celebrar si ahora no me pagaron el aguinaldo? ¿Y qué vamos a celebrar si... Y podemos enfocarnos en lo oscuro de estos días, en el arsenal que descubrieron aquí en Sanctorum hace unos días. Podríamos enfocarnos en muchas cosas, pero fue exactamente en ese día, en el momento oscuro, en un momento difícil, en el que Dios decidió que su hijo naciera y que diera luz. Recuerda, la luz brilla cuando hay más oscuridad. Y si nosotros percibimos oscuridad en alguna de las cosas, es la oportunidad perfecta para que la luz de Cristo brille. Entonces, en ese tiempo, y al mismo tiempo que estaba este hombre horrible, también había un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías era de la clase de Abías. Ahorita vamos a subrayar eso si puedes. Su mujer era de las hijas de Aarón. Entonces ambos pertenecían a la clase de los que servían. Venían de la familia, ¿no? Era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces tenemos a un sacerdote y a una hija de sacerdotes. Y no solamente eso, dice que ambos eran justos delante de Dios. Eran personas justas. Eran personas que Dios les había dicho, estos hombres y esta pareja eran justos, porque había testimonio de eso. Y no solamente eso, sino dice que andaban irreprensibles. Entonces eran personas que Dios los consideraba justas, y eran personas que delante de los ojos de los hombres también eran justas, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, y encontramos un pero en esta historia, sucede que ellos, a pesar de ser irreprensibles y justos delante del Señor, no podían tener hijos. Y ellos ya habían llegado a una edad muy avanzada, en la que seguramente ya no tenían muchas esperanzas de poder tener hijos. Y que ahorita vamos a ver, seguramente durante varios años estuvieron pidiendo hijos. Ahora, lo hemos comentado, pero delante de la sociedad judía, el no tener hijos era considerado una maldición. Era considerado Dios te ha abandonado. Algún pecado has de haber cometido tú o tu mujer para que Dios no les dé hijos,
¿Por qué? Recuerda el Salmo, y espero que los jóvenes se acuerden. Salmo 127, ¿qué nos dice acerca de los hijos? ¿Qué son qué? Herencia de Jehová. Dice, bienaventurado, ¿qué? El varón que llenó su aljaba de ellos. Entonces, había una bendición acerca de esto. ¿Y qué es lo que pudo haber dicho la gente? Ese ni debería de servir, míralo. Pues según muy acá y prendiendo sus velitas y todo eso, pero Dios no le da hijos, por algo ha de ser. Por algo ha de ser. Pero Dios lo consideraba justo. Entonces, cuando estamos hablando acerca de recordar lo que Cristo hizo por nosotros, no podemos dejar en lado que sí lo hizo por nosotros, pero también lo hizo por los demás. Y a veces esta Navidad podemos ser, híjole, la cena, pero es en casa de la tía, quién sabe qué, la que siempre se pone bien mala copa, la tía. Debemos de entender que a veces podemos ser muy prontos para juzgar, y atribuir a las personas maldición, maldad, por eso le pasa esto. Y los que estuvieron el miércoles estuvimos viendo el mandamiento en Éxodo capítulo 20, que dice que no falso testimonio en contra de tu hermano. Y el falso testimonio también implica, no solamente es mentir, sino es atribuir a él, atribuir a ellos o demeritar la obra que Cristo ha hecho en su vida. Entonces, están ahí. No pueden tener hijos. Dice versículo 7, no tienen hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces, delante de los ojos de los hombres, esto era simplemente imposible. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Entonces, había 24 clases de sacerdotes. Esto es algo importante, te pido que por favor puedas seguirme porque es algo muy importante. Había 24 clases. Cada una de ellas tenía que oficiar en el templo por una semana, de sábado a sábado, una vez al mes. O sea, bueno, más bien se iban rotando, empezaba la primera clase y después segunda, y hasta que llegaba la clase de Abdías. Ahora, esto es importante para que podamos entender lo que vamos a ver el día de hoy y lo que vamos a ver la próxima semana. La clase de Abdías, generalmente, ellos oficiaban en el mes de junio. ¿Sale? ¿Por qué es relevante eso? Porque en el mes de junio es cuando ellos tienen el anuncio de que iban a tener un hijo. Ahorita vamos a ir hacia allá. Entonces, en junio ellos van a tener un hijo. Y recuerden, eso es algo sumamente importante. Ahorita vamos a seguir hablando de esto. Entonces, dice, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, la cual era la clase de Abías, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. ¿Qué simbolizaba el incienso? ¿Alguien se acuerda? Son las oraciones. Entonces ellos entraban al lugar santo, estaba tapado, de este lado estaba la mesa de los panes, de este lado estaba el candelabro de oro y enfrente estaba el altar de incienso. Y dividía el altar de incienso, atrás había una cortina y estaba adelante el lugar santísimo con o antes estaba el arca, ¿no? Entonces representaba las oraciones. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, que es a la hora de las oraciones, a las 3 de la tarde. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y Zacarías se turbó al verle. Y dice que tuvo demasiado miedo. Y el ángel le dice, no tengas miedo. Pero ¿cómo voy a tener miedo si debería estar solo y hay un ángel, ¿no? No temas, porque tu oración ha sido oída. Entonces estaba en el altar del incienso. Y esto es algo bien interesante porque estaba en el altar del incienso, estaba poniendo el incienso que simbolizan las oraciones. Estaban afuera todos orando, estaba a la hora de la oración y le dice, tu oración ha sido escuchada. ¿Qué oración se refiere a esa?
Dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. La oración que llevo haciendo más de tantos años, esa ya realmente yo no la estaba esperando. Es más, ya ni siquiera, sería propicia que la cumplieras. Quiero que podamos recordar que la palabra dice que hay 3 cosas que Dios guarda. Una, respecto a esto. Una, en Apocalipsis nosotros vemos, hace referencia a esto, casi exactamente a esto mismo, que está el ángel junto al altar de incienso que está en los cielos y que toma un poco del carbón de incienso que está ahí y dice que lo pone y se levanta el olor como un olor fragante, que son las oraciones de cada uno de nosotros, dice las oraciones de los santos. Entonces las oraciones, tus oraciones están delante de Dios. Ahora no solamente eso, sino que también en el libro de Salmos capítulo 56 dice, pon la redoma, o sea, pon ese frasquito. Y esa es una enseñanza bonita que vamos a ver otro día cuando lleguemos a lo de la mujer que está derramando sus lágrimas y este perfume. Porque dice, pon tu redoma y guarda mis lágrimas. Dice que Dios guarda nuestras lágrimas y tiene memoria de ellas. Entonces tiene tus oraciones y tiene en su presencia tus lágrimas y tiene memoria de ellas. También el libro de Malaquías capítulo 3 dice que se abrió, dice Dios que Dios anota cada una de las ocasiones que nosotros damos testimonio y hablamos acerca de Él. Dice, lo tiene escrito en un libro para memoria de los santos. Entonces Él guarda tu testimonio, las palabras que tú compartes con los otros, Él lo tiene muy presente. Él guarda tus lágrimas y guarda tus oraciones. Está pendiente de tus oraciones. Y están en el momento de las oraciones. Y cuando hablamos de Apocalipsis dice que vaciaron esas oraciones y cayeron al cielo. Y que formaron truenos, relámpagos, a una forma, una señal del cumplimiento o la contestación de esas oraciones. Entonces, no sé si recuerdan la semana pasada que estábamos viendo y hablando acerca de Daniel también. Daniel estuvo orando y empieza a orar el capítulo 7 me parece, llega al 8, creo que llega al 9 y hasta el 9 dice, Daniel, varón muy amado, desde el momento que empezaste a orar hace 21 días, fue dada la orden de que viniera y te dijera y contestara tu oración. Entonces, Daniel estuvo orando durante 21 años. Y quiero que veas que, por ejemplo, en esta imagen que vemos en Apocalipsis, que se va llenando de oraciones y llega el momento en el que son vaciadas las contestaciones hacia la tierra. Querido hermano, por eso la palabra dice orad sin cesar. Por eso Dios dice que al corazón contrito y humillado Él no rechaza, que Él presta, dice, amo a Dios, Salmos, porque Él escucha mis oraciones y las contesta. Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de tus lágrimas. Y ahora, cuando llegamos a esta época, tenemos que recordar que Dios tiene un tiempo para contestar nuestras oraciones. Él no lo ha olvidado, Él no lo ha hecho a un lado. Pero ahorita vamos a ver que había un tiempo, porque la oración de Zacarías, la oración de Elizabeth, no solamente eran deseos propios, sino era el deseo del corazón de Dios. Pero había un propósito y un tiempo para contestar esa oración, en la que su oración contestada fuera parte del plan redentor de Dios, no solamente para la ciudad, sino para todo el mundo. Y muchas veces lo que tú pides, Dios dice, sí, yo también lo quiero. Pero va a haber un momento en el que no solamente te bendiga a ti, sino pueda bendecir a muchos otros. ¿Esperas conmigo? ¿Te gustaría participar conmigo? Entonces, no dejes de orar. Orad sin cesar. Orando en todo tiempo, dice Efesios, con toda oración y súplica. Dice, tu oración ha sido contestada y ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Juan. ¿Qué quiere decir Dios de gracia o Dios da gracia o Dios de mucha gracia? Y dice, y tendrás gozo y alegría, no solamente tú, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y te decía que esto era muy importante, porque si estamos en el mes de junio. Ahora,
Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Ahora, estamos en el mes de junio. Ahora, nosotros dejamos correr los 9 meses, entonces tenía junio, julio, agosto, septiembre, octubre. El chiste es que Juan el Bautista nace en el mes de Nisán, que abarca estos 2 meses, el mes de marzo y el mes de, se me olvidó el mes de abril, marzo, abril, y el mes de abril. Ahora, ¿por qué es importante? Porque en esos meses se celebra la Pascua. ¿Qué es lo que sucedía en la Pascua? Bueno, en la Pascua, aparte de celebrar y de recordar que habían salido del cautiverio de Egipto, durante la mesa del cedar o la mesa de Pascua, entre la comida, ponían un lugar vacío y ponían una copa. ¿Qué es lo que sucedía? Que ellos, el más pequeño tenía que preguntar, papá, ¿por qué ponemos un lugar extra si no va a llegar nadie más? Somos nada más 5 y pusiste 6 lugares. Y el papá o el mayor tenía que decir, esa es la copa de Elías, el que esperamos que venga, para que venga el Mesías. Y entonces en ese mismo mes, en el que todo mundo estaba poniendo su copa, Juan, que Jesús más adelante, sus discípulos le preguntan, Jesús, ¿no se supone que si tú eres el Mesías tendría que venir Elías primero? Y les dice, si lo pueden aceptar, si lo pueden tomar, él es el Elías que habría de venir. Entonces en ese mismo mes de marzo y abril, que es el mes de Nisán, nace Juan el Bautista. Había un día específico porque cuando ellos estaban poniendo la copa para Elías que había de venir, había llegado. Y eso es algo muy importante, no solamente por eso, sino porque ahorita más adelante vamos a leer que cuando María, bueno, ahorita la anunciación a María, el ángel le dice, María, para este momento, tu prima Elizabeth, ya tiene 6 meses de embarazo. Entonces, si tenía 6 meses de embarazo, nace en el mes de Nisán, y seguimos avanzando los meses, nos damos cuenta y podemos llegar al cálculo de que Jesús nació, obviamente, no en diciembre, nació entre septiembre y octubre. Y vas a decir, bueno, entonces ¿por qué estamos celebrando? Espera un poco más. Septiembre y octubre es donde nace Jesucristo. Ahora eso es algo también bastante interesante porque durante ese mes, ¿qué es lo que se celebra? La fiesta de los tabernáculos. Ahora, vamos al libro de Juan. Esto a mí se me hizo algo muy bonito. Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. La palabra skeino, que quiere decir, hizo tabernáculo. Entonces, Jesús, que nace en octubre y que nace entre octubre y septiembre, en lo que corresponde a la fiesta de los tabernáculos, mientras ellos celebraban los tabernáculos, y corresponde con el relato bíblico, porque los pastores estaban con sus ovejas afuera, lo cual no hacen en invierno, hacen en esa época. Entonces estaban los pastores afuera, estaban con sus ovejas afuera, era el tiempo de la festejo de los tabernáculos, y Juan dice, e hizo tabernáculo con nosotros, habitó en medio de nosotros. Entonces nuestro Señor Jesucristo nace en la fiesta de los tabernáculos, y dice, y habitó entre nosotros. Entonces, algo, o ¿por qué estamos viendo esto? Porque ellos habían estado pidiendo durante mucho tiempo por un hijo, pero era sumamente necesario, porque así siempre lo hace Dios, que se cumplieran profecías, que se cumplieran. Recuerda, hemos estado estudiando el Antiguo Testamento y dice que eran sombras de lo que habría venir y que era el cumplimiento en Jesucristo. Entonces Juan el Bautista nace en la fiesta de la Pascua, donde se celebraba y se esperaba la venida de Elías. Él es el cumplimiento. Jesucristo nace en la fiesta de los tabernáculos y Juan dice, e hizo tabernáculo con nosotros. Jesucristo muere en la fiesta de la Pascua, cuando se sacrificaban los corderos pascuales por el pecado, porque Él nos había sacado. Después de 3 días Jesucristo muere. ¿Y qué es lo que sucede o qué fiesta es? La fiesta de los primeros frutos. Jesucristo muere y resucita en los primeros frutos. Entonces, el primer resucitado, los primeros frutos. Ahora, algo también sumamente importante es que si Jesucristo nace en la fiesta de los tabernáculos, si nos vamos para atrás 9 meses al mes que nosotros llegamos, es el mes de Quisleu. Y hoy no tenemos tiempo para hacer las cuentas,
porque se puede saber exactamente el día que fue anunciado a Juan por el día de que él participó, su papá. Jesucristo nace en la fiesta de los tabernáculos. Si regresamos, es el mes de Quisleu, 25 de Quisleu, que es el 25 de diciembre, y ese es el día que Jesucristo fue anunciado y fue concebido en el vientre de María. ¿Y qué es lo que se celebra? El día de la dedicación, el día de las luces, el día en el que ellos recordaban cuando Antíoco Epifanes había deshonrado el templo, y entonces los macabeos, después de vencer y sacar a Antíoco, vencen y vuelven a prender el menora. Y después dicen, chin, se nos acabó el aceite, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y para poder hacer más aceite tienen que pasar 8 días, porque ese es el rito. Y entonces oran a Dios, y Dios hace que el candelabro esté encendido durante 8 días sin el aceite. Y ese día celebran ellos o recuerdan la fiesta de las luces. Y lo que hacían en la celebración es que prendían los candelabros y alumbraban toda la ciudad. Ahora, en ese mismo día donde Jesucristo es anunciado, donde Jesucristo es concebido, también Juan tiene un comentario acerca de esto en el capítulo 1. Entonces vimos capítulo 1, versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó, hizo tabernáculo entre nosotros. Versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación, el día 25 de Quisleu, 25 de diciembre, donde es que Jesucristo es anunciado a María y es concebido, y todo tenía un día, todo tenía un momento. Entonces, regresando ahora sí a Lucas, dice, tu oración ha sido oída, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y ahora esa petición que tú tenías, que para ti va a ser gozo y alegría por verla cumplida, también para muchos va a ser, se van a regocijar de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y va a llevar el voto del Nazareo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Qué hermoso es cuando tus pensamientos, tus deseos son sus deseos, y que tu petición puede bendecir no solamente a ti, puede alegrarte a ti, sino puede ser alegría para otros. Entonces, esto es lo que iba a suceder con el deseo, con la petición, con la oración de Zacarías y de Elizabeth. Ahora, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y no podemos olvidar, no tenemos que olvidar que estas fechas en las que hay muchos que siguen enfocándose, es que no es la fecha, es que sí es la fecha, es que el arbolito es pagano, es que esto, lo otro. Aún Jesucristo, y esto es algo importante que tú y que yo debemos de entender, en esta misma fiesta que yo te decía, la fiesta de la dedicación, la cual fue una fiesta establecida después, nosotros vamos a Jesucristo en Juan capítulo 10, celebrando esta fiesta y aprovechando y diciendo, yo soy la luz del mundo. Ustedes están celebrando la fiesta de las luces y yo les digo, yo soy la luz del mundo. No era una fiesta que Dios había establecido, es algo que los judíos habían adoptado. Y Jesucristo hace uso de esa fiesta para decir, miren, eso que ustedes pensaban, yo soy la verdadera luz. Y si muchos corazones están dispuestos el día de hoy, y si muchos están sensibles por la época y por las fechas, podemos ocuparlo bastante bien para decirles, esa esperanza, esa paz, ese amor, eso que estás buscando, ese vacío que tienes, es Cristo el que puede satisfacerlo. ¿Por qué? Porque Él vino para volver los corazones de los rebeldes, de los idólatras, de los que no le buscábamos. Y fechas como estas las personas están dispuestas. Entonces, eso es lo que hizo nuestro Señor.
hacer volver los corazones. Eso es para lo que vino. Y si nosotros nos ponemos en nuestro pedestal teológico para decir, pero es que no es tan exacto, hermano, estás desaprovechando una oportunidad para que prediques a Cristo y Él haga volver los corazones y se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y esto es algo que tenemos que recordar. Es tu Dios, es mi Dios, pero también es Dios de ellos. Solamente que no lo saben, solamente que aún no lo conocen, solamente que aún nos han entregado, pero es su Dios y Él murió por ellos, por todos. Entonces es una época en la que nosotros podemos y debemos aprovechar. Y dice, e irá delante de él con espíritu de poder y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, sí, cómo no, ¿en qué conocer esto? Porque yo ya estoy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces, es interesante que a pesar de haber estado pidiendo y haberlo deseado, le dice, ¿y cómo puedo saber si te creo o no te creo? Ángel dicho, soy un ángel, aparecí en medio de la nada, o sea, es suficiente, pero él está con, ¿y cómo conocer esto? ¿Cómo sé que Dios realmente quiere salvar corazones? No inventes. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Dice, y que el impío vuelva de su impiedad, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y a veces nos llega a suceder esto, que nuestra incredulidad nos lleva, mira que, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, debería ser suficiente, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Pablo escribe en el libro de Segunda de Corintios, en la carta de Segunda de Corintios, citando Salmos, creí, por tanto hablé. Y él habla, dice, de esta forma nosotros que hemos creído, compartamos, hablamos. Pero cuando no creemos, tu incredulidad produce que tus labios se hagan mudos. Y si te cuesta, si no tienes el deseo de hablar acerca de lo que Dios ha hecho, puede ser que en tu corazón hayas albergado algo mucho de incredulidad y que por lo tanto no puedas decir porque ni tú mismo lo crees. Y es triste cuando nuestra incredulidad produce labios mudos para no poder hablar lo que hemos visto. Pero recuerda lo que dicen los apóstoles, no podemos callar lo que hemos visto y oído y por tanto hablamos. Entonces, estos días, habla del mensaje de amor, de salvación y de arrepentimiento que nos ha dado Dios. Dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Entonces yo creo que aquellos que decían, mira, ya ves, si era cierto que por eso Dios no le da hijos, algo tenía escondido. Recuerda, había pasado muchas veces o en algunas ocasiones que los sacerdotes entraban, no se habían purificado bien y se morían adentro. La presencia de Dios los mataba. Por eso tenían también, o para eso también servían las campanitas que tenían colgadas. Porque empezaban, ya no escuchamos el ruidito, no, pues ya se murió. Y entonces les amarraban una como cuerda en el pie, pues van a más jalarlos. Pues ya se murió este cuate, ¿no? Imagínate si hoy, mientras alabamos, eso es lo que hiciera Dios. Pues ya quién jala la cuerda, porque muchos de nosotros nos quedamos acá, ¿no? Y esto es el acto de gracia. Recuerda, el nombre Juan significa Dios de gracia. Debes de pensar lo increíble que es esta noche que cenes con tu familia. Bueno, no esta noche, sino esta noche el próximo domingo. Que ha decidido hacer morada en nosotros y no nos consume. Porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Él ha decidido venir y morar en nosotros y no nos consume. No es porque haya algo bueno, sino porque en su gracia ha decidido refrenar su poder y ha imputado justicia sobre nosotros por la obra redentora de Cristo Jesús. Y entonces Él ve a Cristo en nuestras vidas y se detiene. No por nuestros méritos, sino por sus méritos. No por nuestras obras, sino por su obra en la cruz. Y porque dijo: consumado es. Y por eso es que hoy no tenemos el temor de decirle: Abba Padre, porque puede y acerca a nosotros y no nos consume. Ahora, todos estaban extrañados y el pueblo estaba esperando a Zacarías. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. ¿Qué es lo que estaban esperando? La noticia de: ofrecí el incienso. Sus oraciones fueron elevadas y han sido escuchadas delante de Dios. Pero ese día no hubo palabra. Y hay momentos en los que pudiéramos pensar: Dios, no escucho tu voz. No me has contestado lo que te he pedido. Imagínate, estos cuates llevaban más de 400 años de silencio absoluto, en el que no había habido nada. Lo que ellos no sabían, y a pesar de su zozobra, Dios sí estaba actuando. Y aunque no lo veas, Él sí está actuando, porque como vimos la semana pasada, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él está con nosotros y Él escucha tus lágrimas, escucha tus oraciones y las contesta. Entonces, versículo 23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y quiere decir que algo que había llevado por mucho tiempo durante su vida. Y a pesar de que los hombres la percibían como una mujer maldita o desgraciada, no era así para Dios. Y quiero recordarte nuevamente, como hemos estado estudiando, que el testimonio que realmente importa acerca de nosotros es lo que Dios dice de nosotros. No lo que escuchas de Satanás, no lo que escuchas a veces de aquellos que sin conocimiento hablan. Lo vimos en Romanos. Si Dios es el que justifica, entonces ¿quién puede culparte? Si Él nos justificó, santificó y glorificó, entonces no tiene nada que decir nuestro enemigo. Entonces, versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y como si recuerdan, la semana pasada ya explicamos que posiblemente, porque esa era lo común, la costumbre, María tenía alrededor de 15, 16 años y ese compromiso había sido hecho por los padres desde mucho antes de que ellos incluso se conocieran. El desposorio era una segunda etapa en la que ellos no estaban juntos, por supuesto jamás habían tenido relaciones ni nada, pero estaban comprometidos, entonces estaban en ese momento. Entonces en ese momento eran los padres los que elegían y ellos, por voluntad y por obediencia, tenían que honrar ese como acuerdo, ¿no? Y cada vez que mi hija va creciendo se me hace más buena idea esto, de elegir yo la persona. Mas ella, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida. Y esta palabra es la palabra caretó, y es muy bendecida, muy
bienaventurada, bendecida, favorecida. Y lo interesante es que esta palabra la encontramos únicamente 2 veces en la Biblia. Con María, muy favorecida porque, aquí dice, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, haciendo referencia a un acto de gracia. Tú has sido favorecida entre muchas. Dios había hecho nacer o iba a hacer nacer a Cristo a través de ella. Y la segunda ocasión que la encontramos es en Efesios, cuando dice, y nos hizo aceptos en el amado, que es la misma palabra, la única otra ocasión donde se encuentra, haciendo referencia, así como María fue favorecida porque Cristo vino a través o fue usada para que Cristo naciera, ahora nosotros somos favorecidos porque somos nacidos en Cristo. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, no sobre las mujeres, sino entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué tipo de saludo era este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Y estas palabras me gustaría que, si de algo debieras de acordarte, me gustaría que te acordaras de esto, porque has hallado gracia delante de Dios. Hemos hallado gracia, no es nuestros méritos. Hay muchas cosas que cuando llegamos a estos finales de tiempo del año, o estamos contentos o nos entristecemos, decimos, híjole, esto ya no lo hice, otra vez no bajé de peso, sigue sin quedarme el suéter. Y después llegas a cosas a lo mejor un poco más profundas, a lo mejor no hice lo que tenía que hacer con Dios, sigo con este mismo pecado, sigo batallando con esto, tengo esto mismo. Y no quiere decir que eso esté bien, pero tenemos que acordarnos que hemos hallado gracia y que por su gracia es que podemos estar aquí. No somos ni tantito mejores que nadie, es únicamente Cristo en nosotros lo que nos hace diferentes, su gracia en medio de nosotros. Y María, podríamos pensar, ¿qué virtud habrá tenido para ser elegida? Aquí nos los dice, fue un mero acto de gracia hacia ella. Interesante que de Elizabeth y de Zacarías nos dice que eran irreprensibles. De María no nos dice nada. Posiblemente lo era, no digo que no. Pero eso no era el punto por el cual Cristo iba a nacer en ella. La razón por la que Cristo nacería en ella era un acto de gracia. Y esa es la misma razón por la cual Cristo nació en nuestro corazón. O más bien nosotros nacimos en Cristo, porque hallamos gracia. No es porque seamos irreprensibles, no es por algo que hayamos hecho, sino por lo que Él hizo. Y acuérdate eso cuando estés cenando, cuando estés reunido, si es que pones arbolito o no. Hemos hallado gracia. Y a pesar de nuestros rollos teológicos, de nuestras inseguridades, de nuestros desacuerdos, acuerdos, de nuestras cosas, hemos hallado gracia. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. No tú, no Elizabeth, no Zacarías, no Juan, no ningún otro hombre, sino este será grande. Y si algo hay bueno en nosotros es porque Él ha nacido en nuestros corazones y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y dice que su reino no tendrá fin. Isaías, como está escrito en los nombres que tenemos ahí, Isaías capítulo 9, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el potestado o el potentado sobre su hombro, y su reino no tendrá fin. Y a veces nos reunimos y oramos para recordar, pero le decimos, hágase mi voluntad. No, es hágase tu voluntad y no la mía. Dice versículo 36, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez,
y este es el 6º mes para ella, como habíamos mencionado al principio, y la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y hay dos cosas que nosotros aquí, lo vamos a dejar esto para la siguiente semana, pero que podamos recordar: nada imposible para Dios. Porque ella preguntaba, bueno, ¿cómo es que esto puede suceder? Y el ángel le dice: no hay nada imposible para Dios. Y la respuesta correcta de un hijo o una hija de Dios acerca de cualquier circunstancia es: hágase conforme a tu palabra. Vamos a orar para terminar, hermanos. Padre, gracias te damos por este tiempo que podemos estar estudiando, Dios. Sabemos y creemos, Padre, que todas las circunstancias siempre están bajo tu control, Padre. No tenemos que orar para que tú tomes control de algo, porque siempre lo has tenido, nunca lo has perdido, Señor. Y sabemos que no hay nada imposible para ti, Padre. Gracias porque el día de hoy pudimos recordar que tú siempre tienes planes mejores, que nuestras oraciones son escuchadas por ti y que tú tienes cuidado de nosotros. Padre bendito, gracias por este tiempo que pudimos pasar estudiando la palabra, y te ruego, Padre, que tú puedas traer convencimiento y dirección y conocimiento de ti. Gracias, Padre. Amén.